El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy al Reverendo Fernando García Sotomayor con la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la menra del Señor para el alma. Dice la palabra de Dios en el Santo Evangelio según San Marcos, en el capítulo 1, versículos 35 al 39. Voy a leer la Sagrada Escritura. Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículos 35 al 39. Y dice así a su letra, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, la versión Reina y Valera del año 1960. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron: todos te buscan. Él les dijo: vamos a los lugares vecinos, para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea, y echaba fuera los demonios. Dios nos bendiga por esta palabra. El título de esta disertación: primero lo primero. Nuestro Señor Jesucristo demostró ser el máximo ejemplo de cómo se debe guiar espiritualmente a la grey de Dios, al pueblo de Dios. Él es nuestro máximo ejemplo, Él es nuestro patrón a seguir. De Él nosotros tomamos los principios, las directrices para servir como pastores o como dirigentes espirituales de la grey de Dios. El buen pastor, nuestro Señor, tenía tiempo para todo y para todos. Es increíble la agenda que el Señor Jesús manejaba. Él tenía tiempo para todo y para todos. Eso quiere decir que Él administraba sabiamente su tiempo. No es como algunos de nosotros que a veces no sabemos administrar nuestra agenda, no sabemos administrar nuestro tiempo, y para las cosas que son prioritarias no tenemos tiempo, y tenemos un desorden en el manejo de nuestra agenda, descuidando las cosas que son prioritarias a veces y dedicando tiempo a las cosas que no lo son. Él no, Él tenía tiempo para todo y para todos. Por eso es que de Él debemos aprender cómo administrar nuestro tiempo y sobre todo cómo administrar nuestra agenda ministerial. Se necesita de un vigor impresionante para cumplir el itinerario que el Señor seguía. No sé si usted se ha dado cuenta, pero nunca en las Escrituras se registra un solo pasaje en donde se diga que Jesús estaba enfermo. Tenía buena salud y además de eso un vigor impresionante para cumplir el itinerario que Él seguía. Mire, la noche anterior había estado ministrando sanidad a todo el pueblo, según nos registra el evangelista Marcos. Había predicado en la sinagoga. Había visitado personalmente la casa de sus amigos, Pedro y varios de sus amigos. Y sin embargo, después de una incesante actividad, lo vemos muy de mañana, el domingo, apartándose de la ciudad a buscar el rostro de su Padre Celestial para orar. Tremendo. Con una agenda así, con un itinerario así de fuerte, cualquiera se hubiera acostado y se hubiera levantado al día siguiente a las 11 de la mañana. Cualquiera de nosotros. Pero vemos que Jesús no hace eso. El Señor se levanta muy de mañana, temprano, dice el pasaje,
era domingo, era el día del Señor, se aparta para buscar el rostro de su Padre Celestial. Se retira buscando la presencia del Padre Celestial. En otras palabras, yo veo aquí en Jesús a un hombre que creía que la fuente de su poder y a la vez de su descanso estaba en la oración. Para Jesús era una necesidad vital el orar. La pregunta es si para usted también la oración lo es. O si por el contrario, la oración resulta siendo para usted una carga. Son muchas las cosas que un pastor cristiano, un ministro de la palabra de Dios, debe hacer en su ministerio. Son muchas. Un pastor en muchas congregaciones hace la labor de todero. Es decir, hace todo. Él predica, él enseña, él levanta la ofrenda, él canta, inclusive es el que arregla las sillas, el que hace el aseo, lleva la contabilidad, es el tesorero de la iglesia, cierra y abre el templo. Él es un todero. Otros están dedicados a cuestiones que son tampoco, que no son muy fundamentales, que no son prioritarias en el ministerio. Ahora, ¿cuáles son entonces las prioridades? Jesús nos enseña cuál debe ser el orden, cuál debe ser la prioridad de un ministro. Jesús nos enseña qué es lo primero. Y escúcheme, en esto tenemos que seguir el ejemplo del Señor. Jesús enseña a sus ministros que primero es lo primero. Hay prioridades. Él nos enseña cuáles son las prioridades del santo ministerio. En este pasaje están muy claramente ilustradas. La primera de ellas es la oración. Definitivamente, la oración. Para nuestro Señor Jesucristo, su tiempo de oración era una necesidad. Una necesidad. Ahora, si para Jesús lo era, si para Jesús el Verbo eterno de Dios, si para Jesús Dios encarnado, si para Jesús el ungido de Dios, si para Jesús el Mesías era una necesidad orar, ¿cuánto más lo será para nosotros? ¿Cuánto más? El no tener la oración como prioridad es la causa de que muchos espiritualmente vivan vidas sin poder espiritual, sin unción y sin fruto en el ministerio. Si usted no ora y no considera la oración como una necesidad, usted va a actuar, usted va a ministrar en la carne, usted va a ministrar en sus propias fuerzas. Pero para todos nosotros la oración debe ser una necesidad. Por eso debemos separar tiempo y creer que primero es lo primero. Y en la vida de un ministro, de alguien que está llamado para fortalecer, para animar, para guiar, para orientar, para envisionar al pueblo de Dios, si no ora, ¿qué visión va a dar? ¿Qué orientación va a dar? ¿Qué directrices va a dar? ¿Qué consejo va a dar? Si no ora, no vive en comunión con Dios, no lo considera una necesidad y estará ministrando todo el tiempo en la carne, estará ministrando en sus fuerzas. Obviamente, esto no va a terminar bien. Para Jesús orar era una fuente de visión y poder. Toda la visión que él necesitaba para su ministerio y todo el poder lo derivaba de la oración, del ejercicio de la oración. Porque la oración es un ejercicio espiritual. De modo que si usted ora mucho, tendrá mucho poder. Si usted ora más o menos, tendrá más o menos poder. Y si usted no ora, tendrá ningún poder. Ni mucho menos visión. Hay gente que cree que la visión se obtiene de algunas estrategias mundanas, seculares, y que después de hacer un estudio y adaptación de estas estrategias las podemos implementar en la iglesia y funcionarán a las 1000 maravillas. Déjeme decirle, esto no es así. Dios ha provisto visión para sus ministros. Dios ha previsto
para cada uno de aquellos que llama, el camino, la ruta a seguir para desarrollar su ministerio y llegar al éxito. Es el corazón de Dios, es el sentir de Dios, el que Dios te da cuando tú tienes visión. Pero no es la visión tuya, es la visión de Dios. Y te da poder. Y escúchame, Dios no solamente nos da visión y poder, nos da también provisión. Los recursos que necesitamos para desarrollar su visión. Él nos capacita con poder sobrenatural, con unción, con habilidades sobrenaturales para hacer su trabajo. ¿Y esto de dónde se deriva? ¿A qué instituto, a qué universidad, a qué seminario tengo que ir? No, mi hermano, esto es en oración y ayuno, de rodillas delante del altar del Señor. Es en oración donde usted recibe toda la visión que necesita para su ministerio y todo el poder. Para Jesús orar era descansar. Mire, yo personalmente, como le dije al principio, después de un itinerario tan fuerte como este que nosotros vemos aquí descrito en el Evangelio de Marcos, en su contexto del capítulo 1, versículo 35, el contexto de este pasaje nos dice que Jesús la noche anterior había estado ministrando sanidad a todo un pueblo. ¿Cuántos habitantes habían en Capernaum? No lo sabemos, pero había buena gente, y el texto bíblico dice que había ministrado a toda la ciudad. Había predicado en la sinagoga, y de acuerdo a la costumbre judía, en la sinagoga se ministraba prácticamente todo el día. Se ministraba desde la mañana y en la tarde nuevamente se reunían para levantar lo que ellos llaman el Shabbat. Todo el día metido en la sinagoga enseñando. ¿Usted sabe lo que agota enseñar? ¿Usted sabe lo que agota predicar la palabra de Dios? Algunos creen que esto es sencillamente algo olímpico, que es sencillo de hacerlo. Yo lo desafío a usted para que lo haga. Ministre 1 hora, 2 horas, predique 1 hora, 2 horas para que vea usted el cansancio que se experimenta. Él había visitado personalmente la casa de sus amigos. En otras palabras, había hecho obra social. Había socializado con los suyos. Visitó personalmente la casa de Pedro, sanó a su suegra. Después de un itinerario así, ¿sabe qué hubiera hecho yo? Yo me hubiera levantado al día siguiente a las 11 de la mañana, cansado. Pero no, vemos a Jesús muy de mañana, temprano, levantándose para orar, apartándose de la ciudad y a un lugar solitario a orar. ¿Cómo así? A orar, sí, así dice el texto. Era tiempo de descansar, pero Jesús se fue a orar. ¿Sabe por qué lo hizo? Porque para él la oración era un tiempo de descanso. Era un tiempo de reposo. Ya científicamente está probado, está demostrado por medio de la moderna ciencia llamada la neuroteología. Está demostrado que las actividades espirituales traen un estado de solaz, un estado de paz, un estado de conciencia, de tranquilidad a la persona, donde la persona inclusive se vuelve más productiva, la persona se relaja. Por eso le aconsejan a aquellos que sufren problemas de intensa presión, de estrés, actividades espirituales. La moderna ciencia llamada neuroteología lo ha demostrado. Mediante estudios del cerebro humano a varias personas, le hicieron varios encefalogramas a las personas, un diagnóstico de la onda cerebral de la persona que estaba dedicada a actividades espirituales, como por ejemplo cantar al Señor, alabar al Señor, meditar en la palabra, estudiar la palabra de Dios, participar de actividades de adoración pública. Y se demostró que estas personas no tenían esas ondas tan alteradas como aquellas que tenían todo tipo de preocupación y no se dedicaban a este tipo de actividades. ¿Cómo le parece? Investigue usted lo que es la neuroteología y los beneficios que esta ciencia descubrió a aquellos que practican estas cosas. Es tremendo que ya el Señor Jesucristo había descubierto esto y nos da el ejemplo a nosotros para que aprendamos a descansar en la oración. Ya Él sabía la forma de traernos a nosotros sanidad mental, traer a nosotros
tranquilidad, reposo, descanso. No en vano Él dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Descanse en la oración, descanse en el Señor, descanse en actividades espirituales. Y la presión y el estrés se van, no por arte de magia, sino por el poder de Dios. Porque como Oscar Medina lo dice en su canción, el poder del cristiano está en la oración. Y es la oración donde tú descansas, donde tú reposas en el Señor, donde Él te muestra su gloria, su poder, y todas las cosas se vuelven posibles. Más de 25 veces los evangelios testifican que Jesús oraba. Él era un hombre de oración, un hombre que meditaba en oración. El domingo es el día del Señor, es el día de la oración. Jesús lo hizo en domingo, muy temprano. La iglesia primitiva también lo hacía, en domingo, muy temprano. ¿Cuándo lo hace usted? Es la pregunta. Mi estimado consiervo, ¿qué tiempo le dedica usted a la oración? Hay cosas que se resuelven más en oración que con la acción. Hay una especie de activismo hoy ministerial que está envolviendo a más de un pastor, lo está engañando, y muchos siervos de Dios se fatigan en el ministerio buscando hacer la obra del Señor, tratando de agradar al Señor, haciendo su obra, pero se olvidan de lo más importante, de los tiempos de comunión con el Señor de la obra. Y ese activismo evangélico, ese activismo ministerial está agotando a más de un pastor. Y créanme, es increíble ver las estadísticas, la cantidad de pastores que están buscando tiempo de reposo en asilos, en hospitales psiquiátricos y buscando asesoría profesional porque el activismo ministerial los está agotando, los está quemando. Cuídese, mi amado hermano. Usted está diseñado para vivir más tiempo y para servir más tiempo, pero coloque en orden sus prioridades. Y lo primero es la oración. La oración es salud espiritual para nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Segundo, la segunda prioridad, la predicación. La predicación. Jesús lo demostró después de orar. Él exhortó a los suyos, cuando lo encontraron, a ir a predicar a los otros lugares, a las otras ciudades de la provincia en donde no había ido. Él predicaba en la sinagoga. Él predicaba en el lugar donde todos los judíos se reunían, como era la costumbre, para orar, para meditar en las Escrituras, para edificarse. Él predicó allí, pero también predicaba en los lugares vecinos, en donde quiera que había necesidad. Él aprovechaba y predicaba a tiempo y fuera de tiempo. Él no perdía el tiempo en actividades que no eran edificantes. Él sabía el corto tiempo que tenía para desarrollar su ministerio, para empoderar a 12 apóstoles que continuaran después con las labores ministeriales. Él sabía, él no era un torero. Él equipó a 12 que lo acompañaron en el ministerio. Él predicaba en toda la provincia. Seguramente lo hacía por un plan. Él se sentó y planificó. De modo que después de 3 años y medio, las Escrituras nos dicen que el Señor era un ministro reconocido a nivel nacional. Lo conocía todo el mundo. Cumplió su ministerio. Sabía lo que era. Él era un ministro de la palabra. No es como algunos hermanos que tienen en la agenda ministerial tantas actividades, tantas ocupaciones, y a la final lo que es prioritario, la oración y la predicación, es lo último. Y es donde menos efectivos son. Es donde menos efectivos son. Hay predicadores que realmente son una vergüenza escucharlos predicar o enseñar la palabra de Dios. Pero ¿sabes por qué? Porque no dedican tiempo al estudio, a la preparación de buenos sermones, buenas predicaciones, buenos estudios bíblicos para su congregación. Claro, hoy en día, como hay tantos recursos a la mano, tecnológicos, electrónicos, a algunos no les cuesta nada
meterse media hora en la página web y bajar de allí los mensajes de Luis Palau, los mensajes de Cash Luna, los mensajes de Gille Ávila, los mensajes de Billy Graham, y predican el mensaje de Gille Ávila, de Billy Graham y de una cantidad de ministros reconocidos en el reino de Dios que son una bendición, pero ellos no procesan el mensaje. Terminan sirviéndole a su congregación puro cartón, puro papel recalentado. Ni siquiera baten su propia mantequilla, porque yo les puedo decir algo, nosotros podemos usar la misma leche. Yo de hecho he predicado bosquejos y sermones de otros predicadores reconocidos, pero óigame, uno puede usar la misma leche, pero debe batir su propia mantequilla. ¿Sabe qué quiere decir eso? Hombre, al menos procéselo. Pero no lo hacen porque no tienen tiempo. Administran mal su agenda. Entonces van y suben al púlpito y le predican a la iglesia cualquier cosa y después dicen que eso fue una revelación del Señor. ¿Cuál revelación? Eso suena más bien a improvisación. Eso no es ni revelación ni es unción. Eso es improvisación, y no le estoy faltando el respeto a mis consiervos. Es que yo he podido comprobar que muchos, faltando 10, 15 minutos, es que preparan el sermón que van a dar a la congregación. Eso es una falta de respeto a la congregación, menosprecio al ministerio. ¿Por qué lo hacen? Porque no tienen tiempo ni para orar, ni mucho menos para preparar un mensaje con todos los ingredientes que necesita un mensaje para su congregación. Terminan entonces predicando mensajes de otro. La predicación del Señor atraía a las multitudes. Claro, era normal. Es que hay predicadores que tienen algo que decir. Esos son predicadores que uno quiere escuchar. Pero hay predicadores que tienen que decir algo. Esos son los charlatanes. Los predicadores que tienen que decir algo. La predicación del Señor, su ministerio, tenía la asistencia de sus 12 apóstoles. Él formó un equipo, porque él sabía que estando ahí en su cuerpo mortal, él no iba a ser eterno. Él llegó a ser eterno después que su cuerpo fue glorificado, y hoy en día el cuerpo del Señor es inmortal. Pero mientras tanto, él sabía que tenía 3 años y medio para equipar a un equipo de 12 apóstoles, a los cuales comisionó y envió. Él sabía eso. Hay predicadores que tienen miedo de educar y de preparar y de entrenar a sus sucesores, porque tienen temor de que le corran la silla. No se dan cuenta que esto lo que hace es perpetuar su ministerio. Así que no le tenga miedo a la competencia. Téngale miedo más bien a la incompetencia. Jesús capacitó competentemente a sus 12. Y no le dio temor. Y él los conocía, él sabía bien quiénes eran. Algunos no quieren ni siquiera conocer a sus líderes, a las personas a las que está mentoreando, y mucho menos entrenarlos. Su predicación se oirá como testimonio a todas las naciones. Dice la Escritura que la predicación del Evangelio, que fue lo que Jesús predicó, se escuchará, se oirá como testimonio a todas las naciones, y entonces Él vendrá y establecerá su reino. Pero antes que el Señor venga a establecer su reino, se predicará el Evangelio en todas las naciones de la tierra. Su predicación tenía como contenido las buenas nuevas de salvación. Esas buenas nuevas que Él anunció al mundo estaban basadas en el hecho de que Él venía a entregar su vida en la cruz del Calvario y a traer salvación a todo aquel que creyera en su obra expiatoria. Su predicación fue acompañada de señales. Es interesante que el Evangelio de Marcos dice, en el capítulo 16 y el versículo 20, dice con toda claridad: y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Es interesante que la palabra se predicaba y las señales confirmaban la predicación de la palabra, la autenticidad del mensaje del Evangelio. Los apóstoles gozaron de esto. Y no solo eso, todos aquellos que predican la sana doctrina, todos aquellos que predican la palabra sencilla, pura y única del Señor, serán respaldados siempre con señales. Pero escúchame, el orden es: primero se predica y después vienen las señales.
No es como algunos que creen que las señales van delante y el mensaje va después. No, primero se predica y después vienen las señales. Esto para que muchos consiervos, evangelistas, entiendan que las campañas de predicación del evangelio no se pueden anunciar con anuncios como estos: milagro, señales, prodigios y maravillas, venga y escuche, reciba su milagro. No. Esos milagros, esas señales, esos portentos y esas maravillas vienen como consecuencia de predicar primeramente la palabra de Dios. Las señales seguirán a la predicación de la palabra. No primero las señales o llamar a la gente para que vea las señales y después predicarles. No, mi estimado amigo. Porque la fe, escúchame, no se fundamenta en señales. La fe que salva, la fe que edifica, es la fe que proviene de la predicación de la palabra de Dios. Esas son las prioridades del ministro del Señor: la oración y la predicación de la palabra, el ministerio de la palabra. Somos llamados ministros de la palabra, no somos llamados de otra manera. Nosotros no somos ministros del culto, o ministros de los retiros, o ministros de cualquier otra cosa, ministros de visitación social, de la obra social. No, somos ministros de la palabra. Pero la palabra viene en la oración, en el clima de la oración, en el tiempo de la oración. Una vida llena del poder de Dios a través de la oración tenía que dejar frutos. Mientras el Señor predicaba, dice las Escrituras que Él echaba fuera a los demonios. ¿Tú sabes por qué los demonios se iban fuera? Porque Jesús predicaba una palabra con unción y poder. Y además vivía una vida consecuente con lo que predicaba. Jesús vivía a la altura de lo que predicaba. Él no era inconsistente, con un poderoso mensaje y una vida mediocre. No. Tenía un poderoso mensaje, pero también tenía una vida a la altura de ese mensaje. Era consistente. Escúchame esto: si tu vida no es un mensaje para los que te oyen, si tu vida no es un mensaje, tus mensajes no tendrán vida. ¿Cuáles son tus prioridades? Los apóstoles entendieron bien esto. Y cuando la iglesia primitiva creció y se hizo necesario nombrar un equipo de asistentes, ellos no se dejaron embolatar, no se dejaron desenfocar de sus prioridades, cuáles eran. Y cuando se necesitó asistencia para distribuir las porciones entre las viudas, ellos dieron la directriz. En el capítulo 6 del libro de los Hechos dice: y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Se necesitaba gente que administrara la distribución de las raciones a las viudas. Y el pueblo pretendió que los apóstoles hicieran esa tarea, pero ellos propusieron que se buscaran hermanos, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu y de sabiduría, a quienes ellos encargarían de ese trabajo. Y ellos persistirían en lo que era primero. ¿Qué era lo primero? La oración y el ministerio de la palabra. Ojalá muchos de nosotros tengamos esas prioridades en ese orden. Ojalá muchos no nos dejemos enredar de tanto activismo ministerial y realmente seamos efectivos en nuestro ministerio. Pero esto vendrá cuando entendamos que lo primero es lo primero, y lo primero en nosotros, en usted y en mí, es la oración y el ministerio de la palabra. Dios te bendiga. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.